Hay libros que el tiempo ha intentado borrar, textos que fueron sellados, ocultos bajo la arena y el silencio, porque en su interior hay algo que el mundo no estaba preparado para escuchar. Y uno de esos libros es el libro de Enoc, un texto tan antiguo, tan perturbador, que fue prohibido, olvidado y tildado de herejía. Pero en el corazón del Islam, en las páginas del Corán, aún resuenan ecos de ese mismo misterio. El nombre de Enoc no aparece solo como un recuerdo antiguo, pero como un secreto espiritual entre dos mundos, donde confluyen ángeles caídos, cielos abiertos y juicios finales. Hoy vamos a descorrer el velo y descifrar lo que el Islam sostiene sobre Enoc, sobre ángeles, el diluvio y la verdad que une el Génesis con el Corán. Pero antes de continuar, escuchen atentamente. Esto no es una clase de religión. Es una llamada a la conciencia espiritual, una invitación a ver lo que ha estado oculto en las sombras. Enoc, un nombre casi olvidado, susurrado solo por quienes aún recuerdan las antiguas verdades. Un hombre que caminó con Dios y nunca más se le volvió a ver. No murió, no enfermó, no volvió al polvo. Simplemente desapareció de la tierra, arrebatado, como si el tiempo mismo se hubiera visto obligado a liberarlo. Este breve versículo del Génesis, leído apresuradamente por tantos, es una llave perdida, una brecha abierta entre el mundo humano y el reino eterno. Porque Enoc no es solo un personaje antiguo, es la señal de que la carne puede penetrar lo invisible, que hay algo dentro de nosotros destinado a la ascensión, no a la decadencia. El libro de Enoc, rechazado y oculto durante siglos, revela lo que las escrituras silenciaron. Narra que Enoc fue convocado al cielo para presenciar lo que ningún hombre se había atrevido a ver. El velo se rasgó ante él. Los ejércitos de ángeles en formaciones llameantes, los ríos de fuego que fluían bajo el trono divino, los portales del firmamento, los engranajes invisibles que sostienen el cosmos. Allí, Enoc comprendió las leyes secretas que rigen la creación, el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el ciclo de la justicia y el peso del juicio. No fue una visita, fue una transformación. Fue llevado en cuerpo y alma, arrebatado por seres luminosos cuyas voces resonaban como truenos y cuyos rostros eran como relámpagos. El hombre mortal fue transportado entre dimensiones para convertirse en escriba del Altísimo Guardián de los decretos celestiales. Enoc no solo vio el cielo, sino que formó parte de él. En el Islam, ese mismo espíritu se conoce como Idris. El Corán lo menciona con una reverencia casi idéntica a la de los antiguos textos hebreos. Y menciona a Idris en el libro. Era veraz, un profeta, y lo elevamos a un grado sublime. Sura Maryam 19:56-57. Nótese, lo elevamos. No hay muerte, no hay tumba, hay ascensión. El verbo revela el misterio. Idris fue tomado de la tierra y elevado a las alturas, no por el vuelo, sino por sus méritos. Trascendió la condición humana y fue recibido en los cielos. Los antiguos comentaristas islámicos lo llamaban el primero en escribir con pluma, el primero en registrar el conocimiento. Idris, aquel que observó las estrellas y comprendió el lenguaje de los cuerpos celestes, el primero en discernir el movimiento de los cielos, no como superstición, sino como un código divino, un profeta, un sabio, un visionario. Y aquí reside la convergencia. Enoc e Idris son dos nombres para la misma conciencia espiritual, el mismo espíritu que mora entre los mundos y habla de misterios que pocos se atreven a escuchar. Ambos representan el puente que el hombre moderno ha olvidado. La alianza entre el cielo y la tierra. Enoc es el símbolo del ser humano que no se conforma con existir mecánicamente, sino que busca el significado profundo de las cosas. Representa el despertar de la conciencia espiritual, el retorno a la comunión perdida con el Creador.
Pero esta verdad es peligrosa, porque libera. El mundo no tolera a quienes ven más allá del velo. El mundo teme a quienes escuchan lo invisible. Y por eso el libro de Enoc fue prohibido, silenciado, tachado de herejía, porque habla de un hombre que él vio el trono de Dios. Enoc, testigo del juicio de los ángeles caídos y de la preparación del gran diluvio, habla del origen del mal espiritual, de los secretos de la naturaleza y del destino final de las almas. Estas son revelaciones que la religión institucional no podía permitir, pues amenazaban las estructuras de poder humanas. El conocimiento de Enoc rompe el monopolio de los intérpretes de lo sagrado y devuelve a la humanidad directamente a la presencia divina. El Corán, en cambio, preservó esa chispa. Reconoce a Idris como un profeta excelso, alguien que trascendió la muerte y fue acogido entre los justos. Es como si, en el subtexto del texto islámico, resonara el mismo llamado: hay un camino de regreso, hay una escalera entre el polvo y el trono, y algunos aún la encuentran. Idris nos recuerda que la ascensión es posible, no la física, sino la espiritual. El libro de Enoc describe su ascensión con imágenes vívidas: carros de fuego, vientos huracanados, ángeles descendiendo con túnicas resplandecientes. El Corán lo resume simplemente: y lo elevamos. Un versículo breve, pero con la fuerza de la eternidad. Ambos hablan del mismo acontecimiento, el instante en que el ser humano se encuentra con lo divino y ya no vuelve a ser el mismo. Pero el misterio de Enoc va más allá del acto de ascender. El verdadero secreto reside, no motivo, por eso fue llevado. Dios lo sacó de la tierra para preservarla del juicio venidero. Se libró de la corrupción que se extendía entre los hombres cuando los vigilantes, ángeles rebeldes, comenzaron a enseñar secretos prohibidos. Enoc fue llevado como testigo y guardián de la verdad, para que en los últimos tiempos se restaurara el testimonio. Sería el escriba celestial, el hombre que vio lo que ha de venir. Y si fue el primero en ser arrebatado, es porque su historia predice el destino de los justos, aquellos que serán llevados del mundo antes del fuego final. Enoc es una profecía viviente, un reflejo del rapto futuro, el heraldo de la fusión entre lo divino y lo humano, de la restauración de la comunión perdida en el Edén. En el Corán, a Idris se le llama veraz y profeta fiel. En la tradición bíblica, a Enoc se le describe como alguien que agradó a Dios. Ambos apuntan al mismo arquetipo: el hombre que fue transformado por la intimidad con el Altísimo. No destacó por su poder, ni por su conocimiento terrenal, sino por su pureza espiritual, y esta pureza le permitió trascender. Mientras el mundo se sumía en la corrupción, Enoc ascendió. Mientras los hombres buscaban poder y dominio, él buscaba el conocimiento purificador. Él es el eterno contraste, aquel que se alza cuando todos caen, y por eso su historia fue borrada, porque revela que el verdadero poder no reside en los reinos ni en los dogmas, sino en caminando con Dios. El hombre moderno habla de evolución, pero Enoc la experimentó. Elevar no fue producto de la ciencia, sino de la comunión. No buscaba el progreso, sino la santidad. Y esta santidad le permitió trascender la muerte misma. El sistema teme esta verdad porque libera al hombre de la dependencia de los falsos guías, los falsos profetas y los falsos dioses de esta época. El libro de Enoc fue sellado, ridiculizado, excluido de las escrituras, pero no destruido. El Islam lo preservó en silencio, bajo otro nombre, en otro idioma, como quien oculta una llama ancestral dentro de una vasija de barro. El nombre cambió, pero el espíritu permanece inalterable. Idris es Enoc, y ambos siguen siendo símbolos de ascensión espiritual, de comunión perdida, de la promesa de que el ser humano puede ser más que polvo. Y quizás ese sea el secreto que el Corán susurra entre líneas, que Enoc, el primero en ascender, no desapareció.
Él aguarda el tiempo de la restauración, cuando los portales celestiales se abran de nuevo y el conocimiento puro regrese a la humanidad. Cuando llegue ese momento, el mismo Espíritu que fue elevado volverá a hablar. Y cuando hable, la humanidad recordará lo que ha olvidado. Quienes duermen en las sombras despertarán, los ciegos verán. Y el nombre de Enoc, el hombre que caminó con Dios, resonará una vez más como un trueno espiritual por toda la tierra. Existe un silencio entre los siglos que pocos pueden oír, un eco que atraviesa el tiempo, proveniente de los albores de la creación, antes de que la tierra se viera marcada por la sangre y la duda. Este eco lleva el nombre de un hombre que caminó con Dios hasta que desapareció del mundo de los mortales, Enoc. En el Islam se le llama Idris, el profeta que ascendió al cielo antes de morir, el hombre que no experimentó la decadencia de la carne, porque el fuego de la revelación lo consumió primero. El Corán menciona brevemente a Idris, pero estas palabras suenan como claves para un enigma que pocos se han atrevido a descifrar, y menciona a Idris en el libro. Él fue veraz y profeta, y lo hemos elevado a un alto grado. Sura 19, 56-57, unas pocas líneas, pero en ellas un abismo. El texto no explica a dónde fue ni qué vio, solo afirma que fue elevado. No es una metáfora, es una ascensión literal, espiritual y dimensional. Un hombre mortal que cruza las fronteras de lo invisible. Un acontecimiento que evoca la misma promesa hecha a Elías, la misma que Jesús cumpliría siglos después. En el Islam, Idris representa el arquetipo del hombre que alcanza tal pureza y sabiduría que Dios mismo lo aparta del mundo, preservándolo en los cielos. Algunos exégetas islámicos antiguos, como Ibn Kathir, afirman que Idris vivió entre las primeras generaciones de la humanidad, entre Adán y Noé. Fue el primero en vestir ropa, el primero en usar instrumentos de escritura, el primero en estudiar las estrellas y registrar su movimiento, no como ciencia, sino como revelación. Vio en el cielo un código viviente, una escritura cósmica, donde cada estrella era una palabra de Dios. Enoc, en el libro prohibido, describe precisamente esto, el universo como un libro abierto, donde el Creador inscribe destinos y juicios. El Islam no rechaza esta imagen, simplemente la vela. Idris se presenta como el primero en comprender el orden celestial, el ciclo de las estaciones y el movimiento de los cuerpos celestes. Se dice que enseñó a la humanidad sobre el tiempo, cómo medir los días y los años, y el equilibrio entre el cielo y la tierra. Por eso los ángeles lo llamaron el escriba de la luz. Y esa es también la razón por la que muchos creen que el libro de Enoc fue un reflejo terrenal de una revelación celestial, un libro escrito bajo la guía de seres de lo alto. Pero este conocimiento tenía un precio, porque según el libro de Enoc, cuando el hombre se acerca demasiado al conocimiento de los ángeles, corre el riesgo de tocar un fuego que no puede controlar. El Islam se hace eco de esta misma advertencia. Shayatín, los demonios, son genios que transgredieron los límites, buscando penetrar el dominio divino. Mientras que el libro de Enoc habla de los vigilantes que descendieron a la tierra, el Corán habla de los genios que se rebelaron, enseñando a la humanidad artes prohibidas, brujería, manipulación de metales, seducción y guerra. Dos caminos que narran la misma historia de la caída, dos relatos de una misma rebelión espiritual. Pero hay un punto donde ambas perspectivas coinciden casi a la perfección: el diluvio. En el libro de Enoc, los vigilantes son castigados por corromper la creación, y el diluvio es el juicio que purifica la tierra. En el Islam, la historia de Noé cumple la misma función. El agua desciende sobre el mundo para borrar la corrupción espiritual sembrada por los seres rebeldes, lo que el cristianismo llama ángeles caídos. El Islam lo llama genios rebeldes.
lo que el libro de Enoc llama hijos de los vigilantes. El Corán lo llama hombres extraviados por preocupado, el susurro satánico. Por lo tanto, muchos eruditos musulmanes sospechan que parte del conocimiento de Idris se conservó no en libros humanos, sino en las mismas capas del Corán, oculto en símbolos. El Corán habla de 7 cielos y Enoc también los describe. El Corán menciona que cada cielo está custodiado por ángeles y el libro de Enoc detalla a estos ángeles, nombre por nombre, función por función. ¿Podría ser una coincidencia o un recordatorio de una tradición espiritual compartida anterior a las divisiones religiosas? Según antiguas tradiciones, Idris no solo ascendió al cielo, sino que fue llevado en cuerpo y alma por un ángel de luz al 4º cielo, donde contempló los portales del tiempo y los registros de las almas. Allí se dice que vio el libro del destino, donde está escrito todo lo que existe y existirá. Allí se dice que comprendió que el tiempo es un río que fluye de la voluntad divina y que el futuro y el pasado coexisten en la mente del Creador. Esta revelación explicaría por qué el libro de Enoc describe eventos apocalípticos incluso antes de la época de Noé. Él vio el fin antes del principio. Los místicos islámicos llaman a esto ilm al-gaib, conocimiento de lo invisible, algo que pertenece solo a Dios, pero que Él concede en fragmentos a algunos profetas. Idris fue uno de ellos. Recibió visiones del futuro de la humanidad, de los ciclos de caída y redención, de las civilizaciones que surgirían y serían juzgadas, y, como Enoc, lo registró todo. Pero estos escritos se perdieron, ocultos por Dios hasta el fin de los tiempos. Algunos dicen que el libro de Idris, el libro original del profeta, existió y fue consumido por el fuego. Otros creen que parte de él sobrevive en textos gnósticos y manuscritos etíopes de Enoc. Lo que sí es cierto es que tanto el Islam como las antiguas tradiciones hebreas hablan de un hombre que conocía el secreto de la creación y fue apartado para que no se corrompiera con él. Lo que el mundo moderno llama un libro apócrifo puede ser solo la punta del iceberg de una revelación que trasciende la comprensión humana. El Islam no la rechaza, sino que la protege, pues existen verdades que, de ser reveladas sin preparación espiritual, convertirían la fe en desesperación. Enoc, Idris, se yergue entre el cielo y la tierra, un hombre olvidado por la historia, pero recordado por las Escrituras. Su nombre es un susurro de tiempos antiguos y su viaje refleja el destino humano. Ascender en busca de la luz, pero no sin atravesar las sombras, es el símbolo de lo que la humanidad fue y de lo que un día volverá a ser cuando el velo se rasgue de nuevo. Existen misterios ocultos, no escritos para que todos los vean, versos que los profetas vislumbraron, pero que los siglos borraron. El libro de Enoc, a la luz del Islam, es uno de estos portales ocultos, un puente entre el mundo de los ángeles y el destino de los hombres. Y para comprender lo que realmente está en juego, es necesario mirar más allá de la superficie de los textos y percibir lo que palpita en su interior, la guerra invisible entre el conocimiento divino y el conocimiento profano. En el libro de Enoc, los vigilantes descienden a la tierra, ángeles designados para observar a la humanidad, pero que se dejaron seducir por la carne. Enseñan a la humanidad artes y secretos que Dios había reservado solo para los cielos: metalurgia, cosmología, encantamientos, manipulación de los elementos. Y es este punto el que el Islam reconoce con absoluta precisión: la caída por la soberbia del conocimiento. El Corán repite este mismo patrón al narrar la caída de Iblis, el ángel que se negó a postrarse ante Adán. No cayó por ignorancia, sino por arrogancia, el mismo pecado de los vigilantes. Iblis quiso anteponer su propio entendimiento al orden divino. Creía que el fuego era superior a la arcilla, que el conocimiento era más valioso que la obediencia, y por eso cayó.
Lo que Enoc describe como una invasión de ángeles caídos, el Islam lo revela como una corrupción espiritual que comenzó con el orgullo. Los vigilantes enseñaron al hombre lo que no debía saber, y el hombre, embriagado por el poder, olvidó al Creador. Lo mismo ocurrió con la caída de Adán, con la construcción de la Torre de Babel, y continúa hasta nuestros días, cuando la humanidad busca los secretos del cosmos sin buscar al Dios que lo creó. Pero lo más impresionante es que, según las antiguas tradiciones islámicas, Idris no solo presenció esta corrupción, sino que la enfrentó. Advirtió a su pueblo, proclamó el juicio y lloró por aquellos que amaban el conocimiento más que la verdad. El Corán lo llama veraz porque esa era precisamente su misión: restaurar el equilibrio entre la sabiduría y la fe. No negó el conocimiento, sino que lo sometió a la voluntad divina. El Islam enseña que existen dos tipos de conocimiento: ilm al-nafi, el conocimiento que purifica; ilm al-dahir, conocimiento que engaña. El primero acerca al hombre a Dios, el segundo lo aleja, haciéndole creer que puede ser igual al Creador. En el libro de Enoc, este mismo conflicto se manifiesta en la figura de los vigilantes, quienes otorgaron al hombre un poder para el cual no tenía la madurez espiritual necesaria. Estos ángeles caídos, al corromper el mundo, dieron origen a una generación híbrida, la Nefilim, gigantes con almas corrompidas, símbolos del hombre que mezcla lo divino y lo terrenal. El Islam también habla de estas criaturas, no como híbridos físicos, sino como espíritus rebeldes, descendientes del fuego y el orgullo, los genios que vagan entre dimensiones, engañando a los hombres con visiones y promesas. Y así como el libro de Enoc anuncia el diluvio como juicio sobre esta corrupción, el Corán presenta la historia de Noé como el gran acto de purificación de la tierra. El mismo acontecimiento narrado de dos maneras. En el libro prohibido, los vigilantes son encadenados en el abismo. En el Corán, los genios rebeldes son expulsados de los cielos. El juicio es el mismo, el principio es el mismo, solo cambian los nombres de las criaturas. Pero hay un detalle sombrío. El libro de Enoc afirma que estos ángeles caídos siguen aprisionados, pero no destruidos, que en los últimos días serán liberados para engañar a las naciones y preparar el terreno para el juicio final. El Corán, por su parte, dice que Iblis pidió a Dios un plazo hasta el día señalado para tentar a los hijos de Adán. Dos relatos que convergen en una sola profecía. Llegará un tiempo en que se abrirán las puertas del abismo y se buscará de nuevo el conocimiento prohibido, no como sabiduría, sino como poder. Vivimos tal vez en ese umbral. La humanidad, una vez más, roza los cielos con sus máquinas, intenta descifrar los secretos de la creación y juega con fuerzas que no comprende. Es el mismo pecado de siempre, revestido de tecnología. Es la antigua rebelión de los vigilantes, renacida en modernos laboratorios, foros y templos. El hombre se erige como creador de la vida, manipulador de la conciencia, explorador de dimensiones. Pero lo que ignora es que, al intentar ser Dios, se acerca al mismo abismo que engulló a los ángeles. Enoc o Idris lo vio. Previó el ciclo eterno de la caída y el juicio. Vio que el conocimiento sin obediencia se torna en oscuridad, que la luz, cuando no es guiada por la fe, se convierte en un fuego devorador, y por eso Dios lo apartó del mundo, para que su espíritu permaneciera como testigo de los tiempos, y su voz resonara cuando la humanidad repitiera los mismos errores. El Islam y el libro de Enoc no son enemigos, son dos espejos que reflejan la misma luz. Uno revela lo que el otro oculta. Juntos, conforman un retrato del drama cósmico de la creación, ángeles que caen, hombres que se alzan, y Dios observando cómo el ciclo se repite hasta el último día. Y cuando este ciclo termine, lo que vio Enoc se cumplirá. Los cielos se abrirán, los ángeles descenderán,
y el conocimiento que el hombre idolatra se convertirá en cenizas ante la verdad que siempre le ha esperado. Hay secretos que ni siquiera a los profetas les fueron revelados, solo insinuados en el subtexto de las Escrituras. Y el destino de Enoc, Idris, es uno de esos secretos. El Corán dice que fue elevado a un alto grado. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué? El libro de Enoc responde, y su respuesta es aterradora. Fue llevado al cielo para presenciar los juicios de Dios sobre ángeles y hombres. Fue llevado a ver el trono, el fuego y los libros abiertos ante el Eterno. El primer hombre en entrar en la dimensión donde el tiempo muere y comienza la eternidad. Enoc describe su viaje como una travesía por 7 cielos. En cada uno, vio algo que trasciende la imaginación humana. Órdenes de ángeles, ruedas de fuego, mares de cristal y tronos que brillan como relámpagos vivientes. Vio a los guardianes de las estrellas, a los ángeles que transportan las almas y a quienes registran cada acto de la humanidad, los mismos a quienes el Corán llama «Ya voy, secretaria», los nobles escribas. Vio lo que los ojos humanos no estaban hechos para ver y por eso se transformó. En el Islam, este relato resuena con el Miraj, la ascensión del profeta Mahoma al cielo, guiado por el ángel Gabriel. Ambos recorrieron los reinos celestiales. Ambos presenciaron señales indescriptibles. Ambos regresaron con mensajes de advertencia y misericordia. Enoc los precedió a todos. Fue el primer mensajero en cruzar el umbral entre lo invisible y lo visible. La primera alma en contemplar la estructura secreta del cosmos. Pero lo que Enoc vio no fue solo gloria. También vio horror, el castigo de los vigilantes, aprisionados en abismos de oscuridad, clamando por clemencia. Vio ángeles que se convirtieron en demonios y demonios que aprendieron a parecer ángeles. Vio el destino de reyes opresores, sabios mentirosos y sacerdotes que traficaban con la fe. Vio el juicio final antes del fin del mundo. Y es en este punto donde el Islam y el libro de Enoc convergen completamente. El Corán habla de un libro escrito, el libro de Markum, donde nada escapa, ni siquiera el más mínimo suspiro, y Enoc describe el mismo libro, visto ante el trono, donde cada acto, palabra y pensamiento humano está inscrito en letras de fuego. Comprendió que toda la existencia es una escritura y que el hombre, al vivir, escribe su propia sentencia. Enoc comprendió que el cielo no es solo un lugar, sino una jerarquía viviente, que por encima del mundo material existen dimensiones espirituales donde las fuerzas de la luz y la oscuridad libran batallas invisibles. Y también vio que el ser humano es el campo de batalla donde se manifiesta esta guerra. Cada alma es una frontera, cada elección una alianza. El Islam refuerza esta idea. Hay ángeles y genios alrededor de cada ser humano, observando, inspirando, poniendo a prueba. A cada instante, lo invisible se encuentra con lo visible. Y hay algo más, algo que el Corán solo sugiere y el libro de Enoc declara. Hay ángeles que lloran, ángeles que se arrepienten de haber amado demasiado a la humanidad y que aún le piden al Creador una segunda oportunidad. Son los ecos de los vigilantes. El Islam los reconoce, pero con otro nombre, los genios convertidos que regresaron a la luz tras la caída. Son fragmentos de obediencia en medio de la ruina. Pero Enoc también vio a los demás, aquellos que se habían rebelado de nuevo. Espíritus ancestrales que habían jurado destruir a la humanidad antes del fin. Espíritus que inspiran guerras, idolatrías y la sed de nuevo conocimiento. El Corán los llama así shayatin, demonios, y ellos, según ambas tradiciones, jamás descansan. Trabajan en las sombras, alimentando el orgullo y la duda, distorsionando lo que una vez fue sagrado. Por eso Enoc lloró, porque vio en qué se convertiría el futuro, una civilización iluminada por la ciencia, pero ciega a Dios, una generación que construye torres hasta el cielo,
pero pierde la sensibilidad del alma. Una humanidad que busca los secretos de los ángeles, pero olvida el sonido de la oración. Vio al hombre moderno, la criatura que conoce los cielos físicos, pero ignora los cielos espirituales. Y fue entonces cuando el Creador lo elevó aún más, para que pudiera contemplar el trono. El libro de Enoc describe esta visión con palabras vívidas. Y vi al grande y glorioso sentado sobre un trono de fuego, y ante él fluían ríos de llamas sin cesar. El Islam lo confirma. El trono de Alá está por encima de los 7 cielos, y no hay nada igual. Sura 42:11. Enoc, Idris, no regresó simplemente con sabiduría, sino con santo terror. Comprendió que el universo entero se sustenta en la obediencia, que el sol sale porque ha recibido una orden, que el mar se contiene porque existen límites preestablecidos, que cada estrella brilla no por casualidad, sino porque obedece, y que el hombre, al desobedecer, se convierte en la única criatura en desarmonía con el orden cósmico. Y es esta disonancia la que genera caos, sufrimiento y muerte. Para Enoc, el pecado no es meramente moral, sino cósmico. Es una ruptura en el sonido de la creación. El Islam se hace eco de esta verdad cuando afirma que el pecado del hombre afecta incluso a las criaturas y a la tierra que pisa, que toda injusticia repercute en el universo y que todo arrepentimiento la sana un poco. Enoc comprendió que el juicio no es la venganza de Dios, sino la restauración. Es la realineación de la creación con la voluntad divina. El fuego no es castigo, sino purificación. La destrucción no es el fin, sino el retorno al orden. El libro prohibido y el Corán no se contradicen, sino que se complementan. Uno revela el mapa celestial de la justicia, el otro, el camino a la salvación. Enoc vio el tribunal. El Islam enseña cómo evitarlo. Uno habla de la estructura del reino, el otro de la sumisión al rey. Y así, en el eterno silencio del firmamento, la figura de Enoc continúa flotando entre los mundos, un recordatorio viviente de que toda revelación tiene un precio y que ningún secreto celestial se concede sin quemar el alma de quien lo porta. Lo que el hombre moderno llama mito puede que simplemente sea memoria. El nombre de Enoc o Idris es más que un relato antiguo, es un código espiritual, un espejo que revela lo que la humanidad fue y en lo que se está convirtiendo de nuevo. Porque los tiempos en que vivió Enoc están regresando, tiempos en que el conocimiento se multiplica, en que los hombres aspiran a ser dioses, en que lo invisible comienza a manifestarse de maneras que el mundo no comprende. El libro de Enoc y el Corán apuntan al mismo destino, el regreso de los vigilantes. Los textos antiguos afirman que los ángeles caídos fueron encadenados hasta el día del juicio, y el Corán confirma que la muerte de Iblis y sus ejércitos solo se pospuso hasta el día señalado. Esto significa que el mal nunca fue erradicado, solo contenido, esperando, observando, inspirando en secreto la misma arrogancia que una vez los expulsó de las alturas. Y ahora, el ciclo se repite. El hombre redescubre lo que no debería. Manipula genes, crea vida en el laboratorio, habla de abrir portales y desafiar las leyes de la naturaleza. Lo que antes era simbólico, ahora es literal. Lo que antes era brujería, ahora es ciencia sin escrúpulos. El mismo conocimiento prohibido, envuelto en nuevas palabras. El mismo orgullo, disfrazado de progreso. El Islam enseña que, en los últimos tiempos, la oscuridad se disfrazará de luz, que los hombres se creerán iluminados cuando en realidad caminarán entre sombras. Y el libro de Enoc describe precisamente eso. Una generación que se burlará de Dios, que se proclamará sabia, pero cuyas almas permanecerán en silencio ante el trono. Las señales son las mismas:
aumento de la violencia, idolatría de la carne, profanación de lo sagrado, búsqueda de un poder que sobrepasa los límites humanos. El Corán llama a esta época difamación, la gran confusión espiritual, cuando el bien y el mal se entrelazan de tal manera que pocos pueden discernir entre ambos. Y Enoc vio este tiempo. Lo describió como la era en la que los hijos de los hombres se volverían como dioses y los cielos guardarían silencio por un tiempo. Pero el Islam añade algo más, una advertencia que se cierne como una espada espiritual. Ninguna civilización puede sobrepasar los límites de la obediencia sin cosechar su propia ruina. Cuando el hombre intenta controlar la creación, despierta fuerzas que lo controlan a él. Cuando se aparta de Dios, abre la puerta a espíritus ancestrales, los mismos que fueron desterrados, pero que aún susurran en las sombras de la mente humana. El conocimiento sin sumisión se convierte en idolatría, la ciencia sin fe en brujería, la libertad sin propósito en condenación. Este es el mensaje que une a Enoc y al Corán, la advertencia de que el hombre, por muy alto que ascienda, siempre caerá si no está anclado en la voluntad del Creador. Y por eso, Enoc fue arrebatado del mundo, porque había visto demasiado, porque lo que presenció no podía transmitirse a una humanidad aún ciega. Vio las puertas del tiempo, los ejércitos celestiales, las ruinas de futuras civilizaciones. Vio que todo lo que comienza con orgullo termina en polvo, que toda torre, todo imperio, todo trono humano caerá ante la presencia del Uno. En el Islam, a Idris se le recuerda como el profeta de la sabiduría. En el cristianismo, a Enoc se le recuerda como el hombre que caminó con Dios. Pero, en definitiva, ambos representan la misma verdad eterna, la fe que trasciende el tiempo. No murió, porque la muerte no puede afectar lo que ya pertenece a la eternidad. Vive, aguardando la culminación del ciclo que comenzó antes del diluvio y que terminará en el juicio final. Los antiguos místicos islámicos decían que Idris permanece en uno de los cielos más elevados, intercediendo en silencio por la humanidad. Observa cómo se repiten las señales, cómo los hombres se extravían, y aguarda la hora en que el velo vuelva a caer, cuando el conocimiento y la fe se reconcilien, cuando la humanidad comprenda que toda luz verdadera proviene de una sola fuente. Y quizás eso es lo que el libro prohibido de Enoc quiso decir desde el principio, que la verdadera elevación no consiste en ascender al cielo, sino en permitir que el cielo more en nosotros. Que el secreto que Enoc guardaba no era un código ni un conjuro, sino un recordatorio. El recordatorio de que fuimos creados para caminar con Dios, no para reemplazarlo. Cuando suene la última trompeta, el hombre comprenderá lo que Idris vio, que el universo entero es un aliento de Alá y que fuera de él no hay conocimiento, ni luz, ni vida. Entonces el libro se cerrará y el nombre de Enoc será pronunciado una vez más, no como mito, sino como testimonio, porque el final es solo el comienzo de lo que ya ha visto. Nada de lo que has oído es mera historia. El nombre de Enoc resuena hasta nuestros días porque él es la frontera viviente entre lo humano y lo divino, el límite que pocos se atreven a cruzar. Él es la advertencia silenciosa de que la verdadera sabiduría no se encuentra en máquinas, fórmulas ni portales, sino en el temor de Dios, en la conciencia de que todo lo visible obedece a una ley invisible. Vivimos tiempos peligrosos donde la humanidad repite los mismos errores del pasado. El orgullo que provocó la caída de Lucifer se disfraza ahora de ciencia, libertad y poder. Pero Enoc, el hombre que vio los cielos y el juicio, ya lo dejó claro. Cada generación que abandona al Creador repite la caída, y cada secreto oculto tiene su precio. El libro de Enoc y el Corán señalan la misma verdad. El juicio se acerca. El cielo observa cada paso, cada elección,
cada desviación de la humanidad. La hora en que la verdad espiritual disipará la ilusión humana no está lejana, y cuando eso suceda, quienes estén despiertos verán lo que Enoc ya vio. Si este mensaje te ha conmovido, comparte esta luz antes de que la oscuridad avance. Comentario: ¿crees que Enoc e Idris son la misma persona? ¿Y crees que el conocimiento de los vigilantes está regresando a la Tierra? Dale me gusta a este video, suscríbete y envíaselo a alguien que necesite despertar a la verdad. Porque los secretos del cielo nunca permanecen ocultos por mucho tiempo y cada alma tiene su momento para despertar.